paz del Señor. Buenos días, querida familia. Bienvenidos a Reina de la Paz TV. Os saludamos con alegría en este programa Según tu Palabra, en el comentario del Evangelio de cada día. Hoy es viernes 27 de julio. Nuestra Madre nos invita con amor al ayuno. Y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. Nos va a hablar hoy Jesús de diferentes maneras que hay de acoger la palabra de Dios en nuestro corazón. Cada uno de nosotros todos los días tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Muchos de vosotros vais a misa cada día, en la Eucaristía escucháis la palabra del Señor. También podemos escuchar la palabra de Dios cada día a través de Internet. También podemos escuchar la palabra de Dios leyéndola en nuestras casas, leyendo la Biblia. Pero no se trata solo de escuchar esa palabra. Ese es el primer paso, escuchar cada día la palabra de Dios, leer cada día la palabra de Dios. Pero, ¿cómo escucharla? ¿Cómo leerla? Para que esa palabra produzca el fruto que Dios quiere en nuestro corazón. Vamos a escuchar a Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Maestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Vamos a ver las diferentes maneras que hay de escuchar, de acoger la palabra de Dios. En primer lugar, escuchar la palabra sin entenderla. Se refiere sobre todo Jesús a escuchar la palabra sin ponerla en práctica, sin hacerla caso. Porque entender la palabra de Dios no es sobre todo una cuestión de inteligencia, de ser muy inteligente, porque si no, cuanto más inteligentes fuésemos, seríamos más santos. Pero eso no es así, no hay una correspondencia entre la inteligencia y la santidad. Hay personas enormemente inteligentes
que no son santas en absoluto y hay personas con una inteligencia muy sencilla que son grandes santos. Entonces, cuando dice Jesús que se trata de entender la palabra, no se refiere a una cuestión de inteligencia, de que uno tiene una inteligencia muy grande y entiende perfectamente todo lo que dice la palabra de Dios, sino una cuestión de acoger en el corazón lo que Dios nos dice para ponerlo en práctica y ponerlo en práctica. Entonces, entender la palabra de Dios es eso. Yo escucho y acojo con sencillez lo que Dios me dice, porque la palabra de Dios no es difícil de entender, sobre todo los evangelios no son difíciles de entender. Jesús nos habla de una manera muy clara, muy fácil de entender. Entonces, la primera clase de terreno, escuchan sin entender, es decir, no se toman en serio la palabra de Dios, no escuchan con atención para ponerlo en práctica. La segunda clase de terreno es aquel que es inconstante. De primeras, sí, escucha la palabra, la acepta con alegría, qué precioso es el camino del Señor, cuánto me gusta lo que dice el Evangelio, cuánto me gusta lo que dice la palabra de Dios, cuánto me gusta formar parte de este grupo de oración, de este movimiento de la parroquia, cuánto me gusta, qué contento estoy con ser católico. Empieza con mucha alegría, empieza con mucho entusiasmo, lee la palabra de Dios y está deseando escuchar la palabra de Dios, hacer todo lo que se pueda, pero después de ese primer impulso de acoger la palabra con alegría y de entusiasmarse, luego es inconstante, no persevera. De manera que cuando viene una dificultad por la palabra de Dios, sucumbe. Cuando vienen las dificultades que hay que saber superar para continuar en la fe, para perseverar en la fe, cuando vienen las pruebas de la fe, las tentaciones espirituales, o cuando viene el cansancio de estar siguiendo al Señor durante un tiempo prolongado y ya hay cosas que se hacen cansadas, o cuando viene una persecución, otras personas que no comparten lo que vivo, que no están a favor, que me hacen la contra, entonces enseguida sucumben. Esa es la segunda manera de acoger la palabra de Dios. La tercera manera, sí escucha la palabra, es decir, la escucha al Señor y lo pone por obra, lo que el Señor le dice. Pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Todos tenemos muchos afanes en la vida. Y podemos afanarnos mucho por las cosas de la vida. Pues hay quienes se afanan tanto por las cosas de la vida que al final la palabra de Dios, la vida de Dios, la vida de fe, queda ahogada. Tienen demasiadas ocupaciones en la vida. Y su vida espiritual, su vida con Dios queda relegada a un rincón, queda ahogada. No porque no quieran, pero les pueden los afanes de la vida. Hay tantas personas a las que les ocurre eso. O bien la seducción de las riquezas, que hay cosas que les atraen mucho. Los placeres de esta vida, las riquezas de esta vida,
las cosas de este mundo, les gustan mucho, entonces son seducidos por los placeres de la vida, por la seducción de las riquezas, y eso ahoga la palabra de Dios. Toma la prioridad en su vida ese adquirir riquezas, ese disfrutar de placeres, y entonces eso hace que la prioridad de la palabra de Dios queda ahogada. Viven para esas cosas terrenas, para esas riquezas, para esos placeres, y ya no viven para Dios. Ese es el tercer tipo de terreno. Y el cuarto tipo de terreno es el que escucha la palabra, la entiende y da fruto. Son las personas que escuchan cada día la palabra de Dios, la escuchan atentamente para ver qué es lo que Dios les está diciendo, qué es lo que Jesús les está diciendo, y lo ponen por obra. Jesús me dice esto, pues hoy lo voy a cumplir. Y se esfuerzan sinceramente en cumplirlo. Pues esas personas son las que dan fruto 160, 30 por 1. ¿Qué hacemos nosotros? Pues ponernos en manos de María para que se produzca ese fruto. Porque ella nos dijo el 2 de septiembre de 2015, yo soy la gracia enviada por el Padre Celestial para ayudaros a vivir la palabra de mi Hijo. Es decir, a la hora de vivir la palabra de Dios, a la hora de entenderla y de ponerla en práctica, Dios nos envía una ayuda especial, una gracia especial. Y esa gracia es María. Cuando nosotros acogemos a María en nuestra vida, cuando nosotros acogemos a María en nuestro corazón, cuando nos consagramos a ella, cuando rezamos a María, cuando leemos sus mensajes, ella es la mejor ayuda para vivir la palabra de Dios, para que la entendamos y dé fruto abundante en nuestro corazón. Por eso hay que amar tanto a María y hay que acogerla en nuestras casas, en nuestros corazones, consagrarnos a ella, orar a ella, porque ella es la gracia que Dios nos envía para ayudarnos a acoger la palabra de Jesús. Pues, querida familia, que tengáis un viernes lleno de las bendiciones del Señor. Nos vemos en Conversando con Dios, adorando la cruz de Jesús, como cada viernes. Que la Reina de la Paz te bendiga, querido hermano, querida hermana, con su bendición maternal. Besamos la palabra de Dios, los santos evangelios y hasta mañana si Dios quiere.